¿Cómo ven? El Tico Tico de Brasil. A ver si se conecta Gisara Martins de Belo Horizonte, Brasil. Ahorita son como las 9:30. Van a ser las 10. Allá van a ser 10, 11, 12, 1. Como la 1:30 de la madrugada. Hola Jenny, ¿cómo estás? Saludos. Jaime Rodríguez, saludos. Rosemary, saludos. Tico, tico, cómo no, gracias, chicos. Ahí está Miguel. Esta es la quinta reunión de la mañana. ¿Cómo está Jenny? ¿Cómo está ahí la clínica? Nos desconectamos. Ya está. ¿Cómo está La situación está muy difícil, maestros. La situación está muy difícil. Miren, estaba leyendo el diario del año de la peste, el que me trajeron desde la Ciudad de México, de la Grande de la Ciudad de México. Y hay muchas similitudes con lo que está pasando. Les comparto nada más una parte de qué pasó en el año 1663 y 1664. Algo muy rápido, dice. Fue a principios de septiembre de 1664 cuando me enteré, al mismo tiempo que mis vecinos, de que la peste estaba de vuelta en Holanda. Ya se había mostrado muy violenta allí en 1663, sobre todo en Ámsterdam y Rotterdam, a donde había sido traída, según unos, de Italia, según otros, de Levante, entre las mercancías transportadas por la flota turca. Otros decían que la habían traído de Candia y otros que de Chipre, pero no importaba de dónde había venido. Todo el mundo coincidía en que estaba otra vez en Holanda. Pues le estoy hablando del año 1664, pues ya hace 300 años, maestros, más de 300 años. En aquellos días carecíamos de periódicos impresos para divulgar rumores y noticias de los hechos o para embellecerlos por obra de la imaginación humana, como hoy se ve hacer. Las informaciones de esa clase se recogían de las cartas de los comerciantes y de otras personas que tenían correspondencia con el extranjero, y solo circulaban de boca en boca, de modo que no se difundían instantáneamente por toda la nación, como sucede ahora. Sin embargo, parece que el gobierno estaba bien informado del asunto y que se habían celebrado varias reuniones para estudiar los medios de evitar la reaparición de la enfermedad. Pero todo se mantuvo muy secreto. Fue así que el rumor se desvaneció y la gente empezó a olvidarlo, como se olvida una cosa que nos incumbe muy poco y cuya falsedad esperamos. Esto hasta fines de noviembre o principios de diciembre de 1664, cuando dos hombres franceses, según se dijo, murieron apestados en Long Acre, o más bien en el extremo superior de Drury Lane. Sus familiares trataron de ocultar el hecho tanto como les fue posible, pero el asunto se divulgó en boca de los vecinos y los secretarios de Estado se enteraron y resolvieron averiguar la verdad. Ordenaron a dos médicos y un cirujano visitar la casa e inspeccionarla. Así lo hicieron y descubriendo en los cadáveres señales evidentes de la enfermedad, hicieron pública su opinión de que esos hombres habían muerto de la peste. A continuación se trasladó el caso al oficial de la parroquia, quien a su vez lo llevó a la casa del ayuntamiento y se lo dio a publicidad en el boletín semanal de mortalidad del modo habitual, es decir, apestados 2, parroquias infectadas 1. Y bueno, y así empezó el conteo. Dice, por lo común el total semanal de entierros variaba entre 240 y 300. Esta última ya era considerada una cifra bastante elevada, 300 muertos, ya era una cifra muy elevada. Pero nos encontramos con que el número de muertes fue creciendo sucesivamente. Y miren, llevaban el conteo como lo llevan ahorita en todo el mundo. Dice, del 20 de diciembre al 27 de diciembre del 63,
291 entierros. Ese fue el primer conteo, 291 entierros. Del 27 de diciembre al 3 de enero de 1664, 349 entierros, o sea, 58 más. Del 3 de enero al 10 de enero, 394 entierros, 45 más. Del 10 de enero al 17 de enero, 415 entierros, o sea, 21 más. Y del 17 de enero al 24 de enero, 474 entierros, o sea, 59 entierros más. Y así hacían el conteo en el año 1664 de los muertos por la pandemia, por la peste. Y bueno, está interesante el libro que me llegó hace como 2 días, directamente de la Gandhi. Y estos libros se piden y luego se imprimen. O sea, se imprimen bajo pedido. No está de que usted lo pide y lo bajan de algún estante, lo sacan de alguna caja y se lo mandan. No, usted lo pide y se lo imprimen. Y sobre lo que dice el texto, de que el gobierno sabía y no hizo nada, pues miren, llegó hace 2 días, cuando la toma de Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, pues llegó de CNN en español un correo a mi correo y dice: el coronavirus en Estados Unidos, ¿cuáles son los contrastes entre la política de Donald Trump y la de Joe Biden? ¿Cuál es la diferencia en las dos políticas? Saludos a Leida García, ¿cómo estás? María Luz Vadillo, saludos a Los Ángeles, California. Julia Hernández, saludos Julia. ¿De dónde te reportas, Julia? Norma Gutiérrez, saludos. Pues, ¿qué le digo? Muy mal. La situación en la clínica de la sección 50. Bueno. Joel Fortunato, saludos. Entonces, maestros, lo mismo que pasó en 1664 con la peste, es lo mismo que está pasando en estos tiempos, o desde enero o noviembre, diciembre del 2019 y enero y febrero, pues del 2020. Entonces nos dice CNN en español, dice: Estados Unidos es el país más golpeado por el coronavirus en el mundo bajo el gobierno de Donald Trump. El país encabezó la cifra de casos confirmados. Ya lleva más de, bueno, para el 20 de enero, para antes del 20 de enero, que es cuando me llegó el correo, ya lleva más de 24.200.000 y más de 401.000 muertos en Estados Unidos. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca también hay un cambio de tono hacia la pandemia. Biden dijo 5 días antes de su toma de posesión que, por ejemplo, su gabinete tomará las decisiones basándose en la ciencia. En este episodio, el doctor Elmer Huerta hace un repaso a lo que ha dicho Trump y cómo Joe Biden afrontará esta crisis sanitaria como el presidente número 46 de Estados Unidos. Donald Trump era el presidente 45 y Joe Biden es el presidente 46. Por cierto, Joe Biden es el segundo presidente católico. El otro era John F. Kennedy. Todos los demás han tenido otras ideologías. Todos los demás presidentes de Estados Unidos han tenido otras ideologías. Entonces, Joe Biden es católico y John F. Kennedy también. Todos los demás o eran protestantes o bueno, tenían otro tipo de ideologías. Saludos a Irán Méndez, ¿cómo estás? Dice: hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus, información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos qué es lo que se puede esperar de la administración de Joe Biden con respecto al manejo de la pandemia en Estados Unidos. Por ejemplo, dice: la visión de Trump sobre el coronavirus. A pesar de los incidentes y contratiempos sociales de las últimas semanas, el momento más importante de una democracia, la transparencia del poder, pues se ha llevado a cabo en Estados Unidos. Donald Trump ha dejado de ser presidente y el nuevo mandatario es Joe Biden. Dice: pensamos que este es un buen momento para hacer un balance de lo que ha sido el manejo de la pandemia en Estados Unidos y tratar de vislumbrar lo que le espera al nuevo presidente.
En primer caso y la primera muerte confirmada por coronavirus, dice, el primer caso de COVID-19 en Estados Unidos fue confirmado por los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades el 20 de enero del 2020 y anunciado al día siguiente. La primera muerte fue anunciada, dice otro dato, el 29 de febrero, pero luego se supo que en realidad había ocurrido el 26 de febrero. Pero como lo escribimos en el episodio del 28 de abril, es posible que el coronavirus ya hubiera estado circulando desde mucho antes y la primera muerte haya sido el 6 de febrero. La verdad no tienen fechas exactas, datos exactos en Estados Unidos, cómo se los fue presentando. El hecho es que el 22 de enero, el presidente que se encontraba en la conferencia económica de Davos, en Suiza, fue entrevistado sobre la aparición del primer caso de COVID-19 en Estados Unidos. Al preguntarle si le preocupaba que esa enfermedad podía convertirse en una pandemia, dijo, lo tenemos bajo control. Así, en México, Andrés Manuel van 39 veces que dice que la pandemia está controlada. Que la pandemia está controlada 39 veces. Ha dicho Andrés Manuel en México que la pandemia está controlada. Y fue lo mismo que dijo Donald Trump cuando le preguntaron, pues en ese tiempo, por ahí como en enero, cuando tuvo la reunión en Davos, Suiza, que la pandemia estaba controlada. Miren, fue chocante por eso escuchar a Trump, que fue grabado por el periodista Bob Woodward el 7 de febrero, diciendo que sabía que la enfermedad era mucho más severa que una gripa y que el virus era 5 veces más mortal que el de esa enfermedad. El punto importante en todos estos meses de pandemia ha sido el manejo que hizo la Casa Blanca de los aspectos científicos del control de la pandemia. Ya no les sigo leyendo, lo único que les voy a comentar es que Joe Biden ya usa cubrebocas, su esposa usa cubrebocas, van bien protegidos y ahora va a ser obligatorio en Estados Unidos usar cubrebocas. En aquellos tiempos o en aquellos meses de febrero o marzo del 2020, todos en Japón usaban cubrebocas. Aparte que ya los usaban por la contaminación y todo, bueno, pues por la pandemia, por el coronavirus, en Japón usaban cubrebocas. Entonces, en Japón, el que no usaba cubrebocas lo llegaban a multar. Y en contraste, en España, si alguien usaba cubrebocas, lo miraban como un estúpido. Hay informes y hay videos de esa información que salió en ese momento, maestros. Entonces, pues bueno, lo que sí les quiero comentar, hablando de España, les dejo esa información. Vamos a ver qué se espera de Joe Biden. Ya suspendió el muro. Van a usar cubrebocas, le va a invertir mucho dinero para el control de la pandemia. Bueno, hay cosas muy buenas que el mundo está aplaudiendo. Vuelven a integrarse pues a lo del cambio climático. Vuelven a integrarse a lo del cambio climático, que eso pues es muy bueno. Eso es muy bueno. Lo que les quiero comentar, que hoy en la madrugada a la 1 de la mañana me llegó otro correo de CNN en español. Otro correo de CNN en español. Y es tan importante. Saludos, Roble Valladares. Celia García, ¿cómo estás? Saludos hasta la Ciudad de México. Gaudelia Vera, saludos. Eima Pons Delgado, saludos. ¿Cómo están todos? Que hoy me llegó un correo a la 1 de la madrugada de CNN en español. Y bueno, algo tenemos que aprender de esta pandemia, de este coronavirus. En estos tiempos, por ejemplo, los que son de mi edad, a veces preguntamos, ¿qué estabas haciendo tú cuando derribaron las torres en Estados Unidos? Ah, pues estaba aquí y estaba haciendo esto y lo otro. ¿Qué estabas haciendo cuando el Gilberto? ¿Dónde estabas cuando el huracán Gilberto? Ah, pues andaba en escuela, estaba trabajando, salimos temprano, etc. Los viejos de nosotros, los padres de nosotros o los abuelos de nosotros, pues ellos nos platicaban qué estaban haciendo cuando la revolución. ¿Qué estaban haciendo cuando la revolución? Y hablando de eso, de la revolución, bueno, pues mi padre, Francisco Valdés, creo que es Muñoz, el segundo apellido, Francisco Valdés, era de Arteaga, Coahuila.
y él era maderista. Y si ustedes ven alguna película en blanco y negro de la Revolución Mexicana donde va el ejército de Madero, pues el que lleva el estandarte, ese es mi abuelito Francisco Valdés, Total, allá por Veracruz le dieron un balazo en una pierna y ya no pudo caminar, y como pudo, pues se fue a Zacatecas, al rancho, allá a Concha del Oro. Entonces, hay una historia muy bonita en España que acaba de pasar y lo acaban de publicar, donde nos dice, saludos Toño, ¿cómo estás? Donde nos dice que hay una niña, creo que es de tercer grado, del cole, de la escuela, del colegio, que ella hizo un cuento, y el cuento se llama Los abrazos perdidos. Pero ella hace el cuento, viéndose, contándoselo a sus nietos. Entonces, sí les quiero compartir, esta es la niña, ahorita les digo cómo se llama. Sí les quiero compartir el cuento, bueno, no el cuento, es una entrevista que le hacen a ella. Y este video se va a llamar, pues, Los abrazos perdidos, porque ese es, aparte de lo que comentamos ya de el diario del año de la peste de 1663, 1664, que las conductas siguen siendo las mismas y no han cambiado, pues, y lo de Joe Biden y Donald Trump, ¿cuál es el contraste entre los dos para el tratamiento de la pandemia? Pues lo más importante para mí en estos tiempos es lo que hace Nayara Granados. Nayara Granados es de Granada, España. Granada, España. Entonces, la información que manda CNN en español, pues es del 22 de enero. De hoy, maestros, de hoy 22 de enero. Dice Nayara Granados, dice, los adultos van a lo suyo y no prestan suficiente atención a las personas mayores. La pandemia del COVID-19 ha causado grandes estragos en nuestra sociedad, salud y economía, pero también nos ha hecho reflexionar sobre aquellas cosas importantes que nos hacen sentir vivos. Así lo recoge el libro Los abrazos perdidos, escrito por Nayara Granados e ilustrado por Leire Salaverria. Leire Salaverria es la persona que se encargó, pues, de la ilustración de este libro, que es un cuento. Y sí les quiero compartir porque lo leí y pues bueno, está interesante porque algo pudiéramos hacer nosotros ahorita. Si esto fuera un cuento del coronavirus, ahorita nosotros pudiéramos estar escribiendo todos los datos importantes. Los muchachos pudieran estar escribiendo, registrando todo lo que está pasando. En pocas palabras, en frases. Saludos a todos los que se están conectando. Celia García, desde la Ciudad de México, dice, saludos maestro, siempre aprendiendo con ustedes. Gracias Celia, saludos. Reina Casilleja, saludos hija, ¿qué estás haciendo? Pavel Iván Benavides, saludos Pavel Iván. Carlos Hugo, saludos hasta Colima. Carlos, ¿cómo estás? Entonces, si esto fuera un cuento, lo que estamos viviendo, pues entonces nosotros seremos ahorita unos actores, cada quien principal en su contexto. Cada quien puede escribir un texto o un cuento. Yo puedo decir de un cuento desde el punto de vista de mi trabajo, de mi función como director. Le puedo poner el título a un cuento y puedo empezar a escribir qué es lo que está pasando en esta pandemia y qué he hecho yo como director con el personal. Puedo escribir un cuento desde mi función como padre de familia, pues qué estoy haciendo en mi casa, con mi familia, con mis conocidos, con mis amigos, en estos tiempos de la pandemia. Este es el video 208, desde el 11 de marzo de 2020 a la fecha. Este es el video 208 de información relacionada con la pandemia. Los llevo registrados, todos los llevo registrados. Esta agenda es de 2021. Pero allá tengo la agenda de 2020, la que ya se llenó. Entonces, dentro de 30 años, a lo mejor, o menos, a lo mejor vamos a estar contándole a los nietos,
lo que pasó en el 2020, cuando ellos no estaban, no existían, y yo no sé si lo vayan a creer o no, Pero bueno, este cuento se los comparto al título, pero el cuento pues hay que buscarlo, no lo tengo el cuento, lo voy a buscar y voy a tratar de bajarlo. Dice, en el confinamiento de la primera ola, Nayara Granados, una niña de 9 años, alumna de tercero de primaria del colegio Andrés Manjón de Alargarinejo, Granada, España, y con una discapacidad visual, la niña con una discapacidad visual, escribió a sus futuros nietos para contarles que en marzo del 2020 el coronavirus obligó al mundo a detenerse. Fíjense. Lo repito, Nayara Granados, de 9 años, de tercer año de primaria del colegio y con una discapacidad visual, escribió para sus futuros nietos para contarles que en marzo de 2020 el coronavirus obligó al mundo a detenerse. ¿Por qué parte de marzo del 2020? Porque el 8 de marzo, que fue domingo de 2020, ahí fue cuando se dispararon los contagios por el Día Internacional de la Mujer, que hicieron muchas concentraciones en muchos países. Y en marzo se disparó todo esto. Dice, en su precioso escrito nació este cuento, publicado por la editorial Planeta. El relato nos sitúa en el año 2070. Ella ubica el texto en el año 2070. Si estamos en el 2020 y ella tiene 9 años, pues dentro de 50 años va a ser 2070 y ella se está viendo como de 59 años cuando está contando el cuento a sus nietos. Dice, el relato nos sitúa en un 2070 en el que una tierna abuela, el yo futuro de Nayara, explica a sus nietos cómo se vivió la pandemia, pero también qué aprendimos en estos días. Lo valiosa que es la vida y la importancia de las cosas simples y del contacto humano. La importancia de las cosas simples y del contacto humano. Sobre todo los abrazos. Aquellos que Nayara no pudo dar a sus abuelos durante ese tiempo y a quienes dedica el cuento. Ahora la entrevistamos para que nos cuente un poco cómo es su día a día, cómo vivió el confinamiento y cómo se imagina el futuro. Y empieza la entrevista que le hacen a Nayara Granados. ¿Qué cuentan allá, Celia García? En la Ciudad de México, ¿qué cuentan? Karen Borges es de Colombia y va a ver este video. Saludos a Karen Borges. Leslie es de Lima, Perú, y va a ver este video. Un afectuoso saludo, profe, dice Emma Pons Delgado. Igualmente, Emma Pons Delgado, ¿de dónde te comunicas? Nayara, cuéntanos qué es lo que más te gusta del de la escuela, del colegio, y qué haces en tu tiempo libre. Entonces dice Nayara, mis asignaturas favoritas son la educación física porque me relaja hacer ejercicio al aire libre. Fíjese, hacer ejercicio al aire libre con la pandemia pues le fue muy mal. Pero también lengua porque aprendo muchas palabras nuevas para poder expresarme mejor. Y plástica porque me transporta a mi mundo. En mi tiempo libre me gusta pasear, escuchar música, hacer algún que otro TikTok, cocinar y ayudar a mis padres en las tareas de casa. Le preguntan cómo viviste los primeros días de la pandemia, cuáles fueron tus sentimientos y emociones, cómo te acompañó tu familia. Y dice Nayara, los primeros días los viví muy mal, me sentía triste y notaba un vacío interior que no me dejaba estar feliz. Sobre todo porque de golpe dejé de ver a mis 4 abuelos que viven en un pueblo de Córdoba y eso para mí era terrible. También estaba asustada por el miedo a lo desconocido, a la duración de la pandemia, a poder ser contagiada o a contagiar a mi familia. Pero mi familia intentaba animarme quitándole importancia a la situación. Y para ponerme contenta me proponían llamadas de teléfono y videollamadas a esos familiares que tanto echábamos de menos como mis abuelos. Yo creo que eso que hizo Nayara, pues lo hicimos todos. ¿Cómo vemos esto? Está bonito el cuento. Yo creo que si nosotros tuviéramos la voluntad y
y hiciéramos pues un cuento, yo creo que nos saldría también muy bien, igual que a Nayara. Dice, durante el tiempo que estuvimos en casa, encerrados, ¿qué hacías en tu día a día? ¿Qué era lo que más te gustaba hacer y qué menos? Dice, hacía justo lo que explico en el cuento, los deberes de la escuela, leer, dibujar, escribir, escuchar música, bailar, cocinar en familia y también algo de TikTok. Esos días jugué mucho con mis padres y también cocinábamos mucho. Hacíamos de todo un poco para que los días fueran amenos y más fáciles de pasar y llevar. La cuestión era no pensar tanto en la situación que se vivía afuera o que se vivía afuera. A mí me gustaba hacer de todo, pero si tuviera que elegir de algo que quedó con los momentos compartidos, lo que más me gustó fue lo mucho que nos disfrutamos los cuatro juntos. Fíjense, lo que más me gustó fue lo mucho que nos disfrutamos los cuatro juntos. Eso es lo que hay que valorar ahora en las familias, que por fin están unidos, están en el mismo espacio, en el mismo tiempo, ya sea unos haciendo trabajo en casa, los muchachos con la escuela, el papá con el home office. Entonces, pues eso me parece muy importante de lo que Nayara Granados nos cuenta. Lo que más me gustó fue lo mucho que nos disfrutamos los cuatro y lo que menos, la situación que había a nuestro alrededor por el dichoso virus. Le preguntan, ¿aprendiste algo nuevo? ¿Con qué recuerdo te quedarías? Y dice ella, sí, aprendí mucho, aprendí a valorar el significado de la vida y también las cosas que realmente importan y sobre todo a disfrutar de lo que hoy tenemos porque mañana no se sabe lo que va a pasar. Fíjense nada más lo que nos está enseñando esta niña de 9 años en su cuento Los Abrazos Perdidos. Yo creo que todos o muchos pensamos lo mismo. Aprendí mucho, aprendí a valorar el significado de la vida y también las cosas que realmente importan y sobre todo a disfrutar de lo que hoy tenemos porque mañana no se sabe lo que va a pasar. Con coronavirus o sin coronavirus, mañana no se sabe lo que va a pasar. Me quedo con el recuerdo de que todos estos sentimientos vividos han llegado a toda España en forma de libro y a su vez con las muestras de cariño que recibo de la gente que lo lee. Está hablando de su cuento. Dice, ¿qué te llevó a escribir Los Abrazos Perdidos? Y dice ella, Los Abrazos Perdidos nació como un trabajo para mi colegio. Nos pidieron un cuento que hablase del coronavirus. Yo que echaba de menos a mis abuelos, pensaba en las historias que me cuentan de cuando ellos eran jóvenes y ahí se me ocurrió la idea. A mí también me gustaría contarle a mis nietos todo lo que hemos vivido y estoy viviendo ahora. Por supuesto, va dedicado a mis abuelos por esos meses tan duros que hemos pasado y seguiremos pasando hasta que todo se normalice. Ellos saben que en este libro siempre van a tener un abrazo mío. Dice Eima Pons Delgado de la ciudad de la montaña de Monterrey, Nuevo León. Muy bien, Eima, saludos, qué bueno. Celia García dice, la ciudad es un caos, como siempre, pero la desafortunada jefa de gobierno, Sheinbaum, tomando decisiones consideramos muy equivocadas, pero hay que seguir adelante. Muy bien, Celia, hay que seguir adelante. Pues miren, aquí eso de la vacuna, que Gatell decía que no, porque pues ellos supuestamente querían poner las vacunas y en un principio se pensaba, porque se vieron unas imágenes, que ellos querían poner las vacunas, teniendo de escenario atrás de las vacunas una pancarta o una manta, algo que dijera Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, INSABI. Entonces, como que políticamente le querían sacar jugo a las vacunas, porque así desde un principio se planteó, Celia. Querían poner las vacunas y que atrás se viera el anuncio del INSABI, Instituto Nacional para la Salud y el Bienestar. Y pues la gente empezó a reclamar porque pues iban a hacer uso político de las vacunas.
Y luego anoche todavía Gatell les dijo a los gobernadores en la CONAGO que nadie podía comprar vacunas en sus estados. Que porque la estrategia nacional pues estaba planteada ya. Pues qué tonto, qué tonto. Pero hoy en la mañana pues ya dijo el presidente, va a salir supuestamente un comunicado, un escrito, no sé si en el Diario Oficial de la Federación, algún decreto, donde los estados, los gobiernos locales, estatales, van a poder comprar las vacunas. ¿Cómo? No sé, ¿dónde? No sé, pero van a tener esa libertad, porque aparte el gobierno ya está rebasado. Si no son tontos, no son tontos. Ahora la culpa pues se la van a buscar echar a otros. El gobierno ya está rebasado y no va a poder vacunar a tantos, aunque digan otra vez, porque ya van 39 veces que dicen la pandemia está controlada y no es cierto, ¿Y qué te parece que haya incluso publicado? Y le preguntan a Naira, ¿y qué te parece que se haya incluso publicado? Su cuento, Los Abrazos Perdidos. Dice, este mismo cuento lo utilicé también para un ejercicio que me propuso mi maestra de la 11. Me imagino que es, no sé si es una materia. Ella me propuso grabarme haciendo cosas esos días del confinamiento. Así me grabé leyendo este texto que tanto me gustaba. A Vero le encantó y me dijo que ese cuento era muy bonito y que se tenía que lucir más. Fíjate al final lo que se ha lucido, que se ha convertido en un libro. El cuento de Nayara se convirtió en un libro y se publicó por la editorial Planeta. Y se está vendiendo, maestros, se está vendiendo. Gracias a la 11 de la noche a la mañana, todo muy rápido, mi cuento llegó a la editorial Destino. Editorial Destino, pensé que Planeta. Y decidieron publicarlo. Además, muy pronto también estará en braille. Fíjense, ese cuento, además, muy pronto también estará en braille y sonoro para poder así compartirlo con mis compañeros de la 11. Nunca imaginé que sería capaz de conseguir algo así, pero al final ese sueño se ha hecho realidad. Nayara hizo un cuento, un trabajo de la escuela, hizo el cuento, lo redactó, tomó la idea de que sus abuelos le contaban a ella lo que habían pasado sus abuelos años antes, y ella tomó la idea de hacer el cuento mirándose ella en el año 2070, a 50 años de los 9 que tiene, contándoles a sus nietos pues lo que pasó en el 2020. ¿Qué piensas de nuestros mayores, abuelos? ¿Crees que se sienten cuidados? Y dicen Ayala, pienso que la mayoría de abuelos y abuelas están bien cuidados, algunos en mejor condición que otros, pero pienso que no reciben el cariño que se merecen. A lo mejor es la edad. A medida que los niños nos hacemos mayores, cambiamos. Los adultos van cada uno a lo suyo y no prestan atención a los mayores. No les dan el cariño suficiente ni la atención que ellos necesitan de verdad. Miren, ahí les dejo la información, porque viene más información, más preguntas que le hacen a Nayara. Y bueno, yo les quiero compartir el cuento. Y este video se va a llamar El cuento de los abrazos perdidos. El cuento de los abrazos perdidos. Por Nayara Granados, de 9 años, de tercer grado de primaria, con discapacidad visual, de marzo del 2020. Es todo, maestros, esto. Miren, pues ya saben ustedes que nuestro compañero Carlos Caleb, director de Educación Especial, pues está en su casa con oxígeno por el coronavirus. Nuestro director de Educación Especial está en su casa convaleciendo por el coronavirus. Mucha gente no lo sabe. Y bueno, yo no me voy a esperar a que alguien me diga que lo haga. Y quiero pedirles el apoyo para que le manden a nuestro compañero Carlos Caleb Fernández Salazar, nuestro director de Educación Especial, pues todas las buenas vibras para que se recupere. Él me dice que ya está bien, que ya superó esto, que lo único que le queda es una ronquera, como una secuela, y que su oxigenación está bien. Pero bueno,
Ojalá, hoy mensajeamos y ojalá y esté bien. Nadie se escapa, maestros, nadie se escapa. Norberto Rivera, el cardenal de México, pues ya fue intubado. Ya le dieron los santos óleos, porque ya lo intubaron. Entonces tiene como 70 y tantos años, 76, Norberto Rivera, el cardenal o ex cardenal de México. La iglesia no quiere ayudarlo a pagar sus gastos porque él decidió atenderse en un hospital privado. Y la iglesia quería que se atendiera pues en las clínicas del gobierno. Y bueno, al final de cuentas, quién sabe quién vaya a pagar, quién sabe qué vaya a pasar con el cardenal. Pero la gente se está yendo. Y nosotros queremos que nuestro compañero director de Educación Especial, Carlos Caleb, pues esté con nosotros, se está cuidando bien, está respondiendo y está aguantando muy bien. Me dice que casi ya es una prueba superada y que solamente le queda una ronquera como una secuela. Vamos a seguir mensajeando con él, pues para no dejarlo, para darle ánimos, para no dejarlo y para darle ánimos. Mucha gente me pregunta, les digo, no tengo mucha información, eso es lo que sé y aparte la gente ya lo sabe. Pero nadie de los cercanos ha comentado ni ha publicado nada, mucho menos Carlos. Pero yo no me voy a esperar a que me digan publica algo. Tampoco me van a decir no publiques. Lo hago como compañero, como lo he hecho con muchos otros que sé que han pasado por esta situación del coronavirus y se han recuperado, otros no se han recuperado. Y en este caso, pues les pido su apoyo para nuestro compañero director de Educación Especial de Nuevo León. Pues que va saliendo de esto, pero mándenle sus buenas vibras. Se extrañan las reuniones por Zoom, aunque no lo crean, se extraña en las reuniones por Zoom. Bueno, un servidor. Irene Rodríguez, ¿de dónde te reportas, Irene Rodríguez? Vamos a ver si me contesta Irene. Ya lo me contestó Irene. Bueno, entonces, pues yo creo que aquí le vamos a dejar, maestro. La imagen que anda dando la vuelta en Facebook, ahorita, pues, ¿qué voy a decir? Pues es esta, que la publican desde Colombia, un joven, hablando de muchachos, un joven con síndrome de Down, pues fue el que alcanzó el puntaje más alto en el examen para entrar a la universidad. Y lo publico yo así, porque ahí viene el enlace a donde se pueden meter para leer la información completa. Ahí viene el enlace y dice, joven con síndrome de Down sacó el puntaje más alto en examen para ingresar a la universidad. Y esta imagen, pues, le está dando la vuelta en las redes, Es esta imagen de este joven de Colombia que sacó la puntuación más alta en el examen para entrar a la universidad. Y el cuento de Nayara Granados, de Granada, España, los abrazos perdidos, pues es algo pues diferente a las noticias que recibimos a diario. Son dos noticias muy buenas, muy bonitas, pues bueno, para tenerlas en cuenta. Y bueno, nos despedimos por si este video lo ve Gisara Martins de Belo Horizonte, Brasil, que sé que lo va a ver el video, la voy a etiquetar. Pues nos vamos a despedir con el tema con el que empezamos el video. El Tico Tico de Brasil, yo lo he escuchado con Raúl Di Blasio en piano, con guitarra, pero bueno, aquí está con Selva Negra de Ébano, San Luis Potosí, y con el Tico Tico nos vamos.
Saludos a los que se conectaron. Uy, uy, uy. Eso. Buenas noches. Bye.